Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos compases. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuestiones ya vistas, abordando algunos de los compases que ya estuvimos trabajando. Yo acá anoté en el pizarrón algunos compases, como por ejemplo 2 cuartos, 6 octavos, 3 cuartos, 4 cuartos, 9 octavos y 12 octavos. Si yo pudiera decir, o si tuviera la respuesta de ustedes en este momento, ¿cuáles podrían ser los compases que serían compases simples o compases binarios? ¿Sí? Los podemos llamar como compases simples o compases binarios. ¿Cuáles de estos 6 compases que tengo escritos acá serían los compases simples o compases binarios? Bueno, yo pensando que tengo la respuesta correcta de ustedes, voy a ir anotando, voy a ir marcando con azul los que serían compases simples. Tenemos el 2 cuartos, el 3 cuartos y el 4 cuartos. Y dentro de los compases compuestos o compases ternarios con división ternaria, tenemos al 6 octavos, 9 octavos y 12 octavos. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Ahora, quiero comentarles sobre algo que me parece apropiado comentar. Estos compases, ustedes saben, que están conformados por un numerador y un denominador. Siempre nosotros fuimos viendo que si teníamos un numerador 4, como en estos casos, el numerador 4 se refería a la negra y también me daba indicio que ese 4 quería corresponder a los compases simples, ¿no? Como los tengo marcados ahora. Siempre ese denominador 4 me hacía referencia a la negra y a que estábamos en compases de división binaria. Y para los compases ternarios siempre teníamos como denominador el 8, que me determinaba que su división era ternaria, que era un compás compuesto. Ahora bien, en función de los numeradores, ¿ustedes encuentran algún tipo de relación, alguna relación entre estos numeradores que ven acá? Si nosotros pudiéramos, los voy a anotar de vuelta: 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos por un lado, y por otro lado 6 octavos, 9 octavos, 12 octavos. Bien, entonces tenemos 2, 3 y 4, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. El 2 cuartos hacía referencia a los 2 tiempos de negra, que el acento caía cada 2 tiempos de negra. El 3 cuartos, cada 3 pulsos, cada 3 tiempos de negra cae el acento, y en 4 cuartos, cada 4 pulsos o cada 4 tiempos de negra cae el acento. Entonces, estos 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos hacía referencia a compases simples y a compases con división binaria, ¿sí? En estos compases la división era binaria. Pero ahora bien, si tenemos 6 octavos, 9 octavos y 12 octavos, ahí ya nos está marcando una diferencia entre el 2, 3 y 4 y el 6, 9 y 12. Podemos notar a simple vista que acá ya de por sí están agrupados de a 3, ¿sí? Tenemos múltiplos de 3, 6, 9 y 12 como numeradores. Y el denominador ya directamente acá hace referencia a las corcheas. Ahora vamos a ver por qué el 8 hace referencia a las corcheas y el 4 a las negras. Pero acá es distinto que lo que sucedía en el compás binario de 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Acá no quiere decir que cada 6 tiempos cae el acento, no. Acá me está ya directamente marcando las corcheas que yo tengo en un compás. Entonces yo tengo 6 corcheas en el compás de 6 octavos, 9 corcheas en el compás de 9 octavos y 12 corcheas en el compás de 12 octavos. Entonces ya directamente en estos compases me está determinando que estoy en división ternaria, que ya de por sí se agrupan de A3, ¿sí? La división es ternaria, y la cantidad de corcheas que yo tengo dentro de ese compás. Bien, les voy a hacer acá al lado. ¿Por qué era esto que yo les venía contando de por qué es 2,
por qué es 4, por qué es 8. Bien. Yo lo que estoy haciendo es un poco buscar la proporcionalidad. Esto ya lo saben. Pero no me parece mal volver a decirlo. Y quizás para visualizar de dónde es que salen esos números que nosotros vemos como denominadores. Bueno. Bien. Nosotros tenemos a la redonda como la figura más grande, la figura de mayor valor. De la redonda se desprenden dos blancas, ¿sí? Tenemos una redonda, siempre hablábamos en función de referencia de la negra, ¿no? Por ejemplo, en referencia a la negra, la redonda son 4 tiempos de negra. La blanca son 2 tiempos de negra. Entonces, aquí tenemos la división, ¿sí? De una redonda salen 2 blancas, de 2 blancas podemos obtener también 2 negras, y de una negra salen 2 corcheas de cada una. Bien, entonces tenemos una figura aquí, que es una redonda. Voy a hacer un poquito más prolijo. Tenemos un 2 que representa a las 2 blancas que tenemos, un 4 porque de una redonda obtenemos 4 negras, y de una redonda también obtenemos 8 corcheas. De ahí es que vienen estos números que nosotros tenemos como denominador, ¿sí? El 4, nosotros sabíamos que el 4 hacía referencia a la negra, y bueno, si alguno olvidó por qué, de dónde era que venía, es que dentro de una redonda, que es la figura de mayor valor, tenemos 4 negras. Y dentro de una redonda tenemos 8 corcheas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso el 8 es el número que representa a las corcheas. Y así de hecho podríamos seguir, ¿sí? Pensando en las semicorcheas, pensando en las fusas y en las semifusas. Pero para no irnos, o lo muestro un cachito, la pasamos rápido. Acá tenemos las semicorcheas, que en las semicorcheas, entonces tenemos de una corchea, salen 2 semicorcheas, de cada una de las corcheas salen 2 semicorcheas. Perdón el dibujo. Y acá tendríamos el número 16. Tenemos 16 semicorcheas dentro de una redonda. Entonces, si nosotros quisiéramos poner o vieran alguna partitura que tiene como denominador el 16, sepan que el 16 hace referencia a las semicorcheas. Lo mismo podríamos tener el 32 para las fusas. No las voy a dibujar porque no me van a entrar al lugar y mi gráfico no va a ser el mejor. Y para las semifusas vamos a tener el 64. Ya ustedes se darán cuenta que son números proporcionales, ¿sí? ¿Te vas a acordar? La farolera tropezó, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y así. Más o menos, no, me parece que no. Bueno, entonces acá tenemos el porqué de los denominadores que nosotros conocemos. Por qué el 4 hace referencia a la negra y por qué el 8 hace referencia a la corchea. Ahora bien, vamos a ver otros compases para ver qué es lo que sucede. Ahora yo les muestro un compás y ustedes se lo pueden encontrar en una partitura y decir qué querrá decir esto, a qué corresponde, a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar con el compás de 2 medios y decimos, pará, yo hasta ahora lo que tenía entendido era que si tenía un 4 hacía referencia a la negra, el 8 hacía referencia a la corchea y así tenía de hecho dividido, ¿no? 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos como los compases simples con división binaria y 6 octavos, 9 octavos y 12 octavos como los compases con división ternaria. ¿Qué pasa si yo tengo un 2 medios? Si no tengo ni un 4 ni un 8. Bueno, no desesperemos porque una de las pistas que yo les había contado antes era en función del numerador.
el numerador es el de arriba. Si nosotros teníamos como numerador el 2 o el 3 o el 4, hacía referencia a un compás simple o binario, de división binaria, ¿sí? Mientras que si teníamos proporcionales como el 6, 9 y el 12, hacía referencia a un compás ternario. Tenemos dos medios. Tenemos un numerador que ya sabemos que se repite. Acá sí lo estamos encontrando en lo que ya sabíamos que se repite, que es el número 2, ¿sí? No tenemos ni 6, ni 9, ni 12, entonces quiere decir que esto no me da indicio de que sea un compás ternario, un compás con división ternaria, un compás compuesto. No, tengo un numerador que se repite, que es el 2. Bien, y el 2 de abajo hacía referencia a algo en función al cuadrito que había hecho recién, que acá lo volví a escribir sin todas las figuras, más compacto para que se pueda leer mejor. Entonces tenemos el 1 para la redonda, el 2 para la blanca, el 4 para la negra, el 8 para la corchea, el 16 para la semicorchea, y me quedo ahí porque si no, si hacemos compases con valores como la fusa o la semifusa, es muy complejo, tenemos muchos números para contar, muchas figuras para contar. Entonces me quedo hasta ahí. Bien, el 2 hace referencia a la blanca. Entonces si estamos en un compás de 2 medios, también podemos pensar que estamos en un compás de 2 blancas, ¿sí? Entonces en un compás de 2 blancas yo voy a tener que poner 2 blancas para completar un compás. Otra forma puede ser utilizar cualquiera de los valores que nosotros, de las figuras que nosotros conocemos, sabiendo que para completar este compás yo tengo que llegar a tener el valor de 2 blancas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner una negra, puedo poner una redonda, y ahí voy a saber que también ya tengo, es proporcional a 2 blancas una redonda. También puedo poner 4 negras y también va a hacer referencia a 2 blancas. En este caso, yo sé que el compás va a caer cada 2 tiempos. 2 tiempos en este caso de blanca, ¿sí? 2 tiempos de blanca. Entonces el acento va a volver a caer cada 2 pulsos de blanca. Por ejemplo, nosotros tenemos este compás, me prolijo un poco. Tenemos este compás, y ¿cuál sería la diferencia con este compás? Que sería el de 2/4, que sería el conocido, ¿no es cierto? Bien, ¿se entiende lo que hice? Yo en los 3 compases de arriba, en 2 medios, tengo 2 blancas, una redonda y 4 negras, y lo que hice abajo, en el compás de 2/4, como la unidad de tiempo en el 2/4 es la negra, voy a necesitar 2 negras para completar el compás. Tengo 2 negras, una blanca y 4 corcheas. ¿Qué hice? Hice algo que es exactamente proporcional, ¿sí? Lo que hice son figuras proporcionales. Porque ustedes me preguntarán, Dani, ¿cómo hago para leer esto? Bueno, algo que puede servirles como guía es pensarlo en tierra de lo que ustedes ya conocen, o bien saber que la blanca va a ser mi nueva unidad de tiempo. Entonces, cuando yo quiero leer el ritmo de algo, voy a marcar el pulso, pero mi pulso, que siempre lo tuve contemplado como que era la negra, en el caso de compases binarios, acá voy a saber que, bueno, mi pulso ya no va a ser la figura de la negra, sino el pulso va a ser la figura de la blanca. Entonces yo lo que hice acá fue traducir y escribir exactamente lo mismo, ¿sí? El ritmo sería completamente igual, tanto si lo leo en 2 medios como si lo leo en 2/4. Sería exactamente lo mismo porque hice valores proporcionales, ¿sí? Donde lo que cambié fue la unidad de tiempo. En este caso, la blanca sería el pulso, ¿sí? Como nosotros podemos verlo en 2 negras. Después hice una redonda, que sería una figura que completa, que dura todo ese compás. Y después puse 4 negras, que vendrían a ser la división, ¿no? Nosotros en el compás de 2/4 lo podemos ver. Puse corcheas. Y estas negras justamente se leerían igual, como división, ¿sí? Tenemos pulso, pulso,
2 pulsos ligados y la división, ¿sí? Por eso lo hice con estos dibujitos, o con estas grafías, mejor dicho. Lo mismo aquí abajo, tenemos pulso, pulso, 2 pulsos con una ligadura y la división. Lo voy a leer. Yo voy a marcar este como pulso, este sonido como pulso, entonces voy a leer el de 2 medios. Ta, 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 ta. Y voy a leer el de 2 cuartos. Ta, 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 ta. ¿Se entiende lo que hice? ¿Hice algo distinto o algo similar? Ustedes no podrían saber si estoy leyendo en 2 medios o estoy leyendo en 2 cuartos, porque son completamente proporcionales. Yo mantuve un mismo pulso, pero mi unidad de tiempo al cambiar, cambia ese pulso. Entonces, yo cuando estoy leyendo en 2 medios, mi pulso va a ser la blanca, y cuando estoy leyendo en 2 cuartos, mi pulso va a ser la negra. ¿Se entiende? Vamos con otro ejemplo. Estoy anotando acá 3 medios. Yo ya puse la pista del 3 blancas, justamente también haciendo relación a lo que estaba hablando recién. Cuando tenemos como numerador el 2, o en este caso el 3, ya vimos lo que sucedía en el caso de los compases simples, los que ya conocemos como 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, que esos numeradores ya me dan indicio de que estamos en un compás simple. Y el 2 como denominador me daba indicio que estamos en un compás en donde la unidad de tiempo es la blanca. Entonces estamos en 3 medios o en 3 tiempos de blanca. Puedo anotar de hecho algo similar a lo que anoté arriba. Voy a anotar 3 blancas. Puedo anotar en este caso una redonda con puntillo y 6 negras. De hecho medio que las agrupé de a 2. Entonces acá lo que tengo es pulso, 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 3 pulsos ligados, división, división, división. ¿Sí? Acá el acento, mejor dicho lo voy a dibujar, de hecho lo voy a dibujar con otro color. El acento cae cada 3 pulsos, en este caso de blancas. Cada 3 pulsos de blancas tengo un acento, mi unidad de tiempo es la blanca. ¿Sí? Entonces si yo lo quiero leer, por ejemplo, marco el pulso, en este caso mi unidad de tiempo, como les decía, es la blanca, y tengo ta, 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 ta. Voy de vuelta. Ta, 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 ta. Y si yo quisiera buscar un compás o unos compases completamente proporcionales a este que escribí, puedo escribirlo, por ejemplo, en el 3 cuartos, que ya lo conocemos. 3 cuartos, 3 tiempos de negra. Entonces tenemos como unidad de tiempo la negra. Escribo en vez de 3 blancas, 3 negras. Para hacer 3 tiempos de negra, la figura que utilizo es una blanca con puntillo y 6 corcheas, ¿sí? Las voy a agrupar de a 2 esta vez, como las conocemos. Bien, entonces tenemos exactamente lo mismo. El acento cae cada 3 y tenemos pulso, 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 3 pulsos ligados y la división. Leo el ejemplo de 3 medios y después leo el ejemplo de 3 cuartos. Ta, 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 ta. Voy con el de 3 cuartos. Ta, 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 ta. ¿Se entiende? Son completamente iguales porque son proporcionales, suenan completamente iguales, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos en un compás de 3 octavos?
Ustedes dirán, y me parece que cada vez que era octavos, era compuesto. Y yo les voy a decir, no. ¿Cuáles eran los indicios que habíamos hablado recién, ¿no? En donde el 4 y el 8, el 4 hacía referencia a la negra, el 8 hace referencia a la corchea, pero en función a los numeradores teníamos como numerador 2, 3 y 4 para los compases simples, los compases con división binaria, y teníamos 6, 9 y 12 para los compases con división ternaria. Y en este caso, en el 3 octavos, ¿cuál es el numerador? Más allá del denominador que tengamos, tenemos como numerador el 3. Quiere decir que este compás se va a realizar cada 3 corcheas, ¿sí? El 8 era de las corcheas, representaba las corcheas. Entonces este compás se completa con 3 corcheas. Pero va a ser un compás, como les venía diciendo, gracias al numerador, es un compás simple, es un compás con división binaria. Yo, para completar este compás, voy a necesitar 3 corcheas, y a estas 3 corcheas las voy a pensar como un pulso cada una. Un pulso con división binaria. Por ejemplo, yo podría anotar la división, y la división sería así. ¿Se entiende lo que hice? Tengo 3 corcheas, eso serían 3 pulsos, y tengo 6 semicorcheas, que serían la división. Las semicorcheas representarían la división. Entonces, lo que tengo acá es lo siguiente: el acento cae cada 3 pulsos, que en este caso 3 pulsos de corchea, y yo acá estaba marcando, bien como les decía recién, cada corchea es el pulso y cada semicorchea es la división. ¿Sí? Estamos en un compás simple. Un compás de 3 octavos me da indicio a que estamos en un compás simple, más que nada por el numerador, ¿sí? El denominador en este caso me va a servir para guiarme, que hace referencia a esa unidad de tiempo que sería la corchea. Pero el 3 como numerador me da indicio, me explica, me dice que estamos en un compás simple, ¿sí? En un compás con división binaria. Si yo tuviera que leer esto, voy a pensar que el pulso es este y voy a leer esos 2 compases. Ta, 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 ta. ¿Sí? Lo mismo sonaría si yo quisiera escribir, por ejemplo, esto. 3 cuartos. Estoy escribiendo 3 negras y 6 corcheas. ¿Sí? Tengo 3 pulsos y 3 divisiones. Y el acento que cae siempre cada 3 pulsos. Leo el 3 octavos y leo el 3 cuartos. Ta, 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 ta. ¿Sí? Se escuchan completamente iguales auditivamente. Yo no voy a poder reconocer si estoy en un 3 octavos o en un 3 cuartos. Sí, esto me sirve por si yo lo encuentro en una partitura. Siempre todos estos ejemplos son como ejemplos más raros, en donde ustedes pueden enfrentarse en algún momento con una partitura que tengan que tocar sobre algún instrumento con por ejemplo, un compás en 3 octavos. Entonces, si ustedes lo tienen que estudiar, quizás como consejo puede ser pensar lo que están tocando en 3 cuartos, ¿no? Como ir llevándolo para terreno conocido, o bien directamente ya pensar que la corchea va a ser mi unidad de tiempo, ¿sí? Y de ahí se van a ir desprendiendo proporcionalmente las demás figuras, y que estoy en un compás binario, ¿sí? No tengo que pensar que porque estoy trabajando con corcheas va a ser un compás compuesto o un compás con división ternaria, ¿sí? En este caso el numerador me está diciendo que estamos en un compás binario, en un compás simple, en un compás con división binaria, ¿sí? Todos estos ejemplos
son más que nada para contarles que existen, que se los pueden encontrar en alguna partitura y también para que vayan sabiendo de qué se trata. Pero muchas veces hablamos de cuestiones que son muy teóricas porque extraemos cosas que las partituras nos dan. Y parece que lo teórico nos determinara a nosotros que surge de lo teórico y que a partir de ahí se hace la regla. Y en realidad las cosas surgen musicalmente porque alguien lo compuso así, entonces, bueno, analizándolo empezamos a encontrar esa relación o a entender por qué es que nacieron. Pero siempre la música no fue teorizada, después la teorizaron para ser estudiada, pero siempre surge en función de las ganas que tenía el compositor al crear algo y de la intención y de la musicalidad, ¿sí? Vamos con otro ejemplo, a ver qué sucede. Ahora bien, si estuviéramos en un compás de 6/4, ¿qué querrá decir? ¿Cómo yo tendré que pensar a ese compás de 6/4 o ese compás de 6 negras? Sí, voy a saber que van a estar dentro de un compás 6 negras, pero hablando de los numeradores, como vengo diciendo, cuando tenemos numerador 2, 3 y 4, sabemos que hace referencia a un compás simple, a un compás con división binaria, y cuando tenemos como denominador el 6, el 9 y el 12, hace referencia a un compás compuesto o a un compás de división ternaria. Lo mismo va a suceder en este caso. El 6/4 sería un compás compuesto, un compás con división ternaria. Entonces yo, por ejemplo, puedo escribir a las 6 negras. Entonces, si nosotros estuviéramos en un compás de 6/4, tendríamos que pensarlo como si estuviéramos en este compás. Yo se los pongo como ejemplo para ir acercándolo a lo que ustedes ya vieron y ya conocen, ¿sí? Pero pensarlo de esta forma, que las negras en este caso van a estar agrupadas de a 3 porque estamos en división ternaria, y va a suceder lo mismo que sucedía con las corcheas, que las agrupábamos de a 3 porque estábamos en división ternaria. Entonces, si estoy en un compás de 6/4, tengo que pensar a las negras como esa unidad de tiempo, mejor dicho, la unidad de tiempo del compás, pero el tiempo en sí, nosotros sabíamos que cuando estábamos en un compás de 6/8, la unidad de tiempo era la negra con puntillo, y en este caso, en el 6/4, la unidad de tiempo va a ser la blanca con puntillo, ¿sí? La blanca con puntillo es proporcional, o 3 negras, mejor dicho, equivalen a una blanca con puntillo. Entonces, así como cuando yo estaba en 6/8 y en las corcheas las agrupaba de a 3 y mi unidad de tiempo era la negra con puntillo, cuando yo me encuentro con un compás de 6/4, la unidad de tiempo en este caso va a pasar a ser la blanca con puntillo porque las negras se van a agrupar de a 3. Las negras vendrían a ser la división, ¿sí? Así como nosotros cuando estábamos en un compás de 6/8, 9/8 o 12/8, hacía referencia a la cantidad de corcheas que tengo que tener en un compás, pero la unidad de tiempo era otra. Lo mismo sucede en 6/4, ¿sí? 6/4 va a representar o me va a decir que que para completar el compás necesito valores equivalentes a 6 negras, pero las negras pasarían a ser la división como sucedía en el compás de 6/8, y la nueva unidad de tiempo va a ser van a ser las 3 negras. La blanca con puntillo en este caso va a ser mi unidad de tiempo, ¿sí? La sumatoria de esas 3 negras equivalen a una blanca con puntillo, va a ser mi unidad de tiempo. Bien, entonces para que se comprenda un poco lo que estoy diciendo, porque cuando estábamos en los compases simples, como los que vimos, el de 2 medios o el de 3 medios, o inclusive el de 3/8, teníamos como unidad de tiempo
esas figuras, ¿no? Lo que me indicaba el denominador. En el caso del 2 medios, la unidad de tiempo era la blanca. En el caso del 3 medios, la unidad de tiempo era la blanca. En el caso de 3 octavos, la unidad de tiempo era la corchea, ¿sí? Porque estábamos en compases simples, en compases de división binaria. Pero acá estamos en compases compuestos y lo que me diga el denominador va a pasar a ser, como estamos en un compás compuesto, va a pasar a ser no la unidad de tiempo como los otros ejemplos, sino la división. Porque, por ejemplo, a ver, yo voy a anotar lo que ya conocemos, voy a anotar 6 corcheas y 2 negras con puntillo. Y puedo anotar una blanca con puntillo. Entonces nosotros acá tenemos, lo voy a anotar con otro color, tenemos la división, ¿sí? El pulso cae siempre al principio. Tenemos división, 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 pulso, pulso y 2 pulsos ligados, ¿sí? Tenemos 6 corcheas, 2 negras con puntillo y una blanca con puntillo. Esto en el compás de 6 octavos se leería ta 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 ta. ¿Entiende? O lo mismo con la división. Ta 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 ta. ¿Sí? Pero si yo me encuentro en un compás de 6 cuartos, yo para completar este compás voy a necesitar valores proporcionales a 6 negras. Entonces, tengo 6 negras, voy a ir anotando mientras tanto con otro color, que vendrían a ser la división. Tres negras, que vendrían a ser la división. Tengo 2 unidades de tiempo, en este caso, ¿qué figura representa a 3 negras o es proporcional a 3 negras? Y tenemos la blanca con puntillo, ¿sí? La blanca con puntillo va a ser la unidad de tiempo, entonces yo acá voy a tener un pulso y otro pulso, y 2 pulsos ligados vendrían a ser 6 negras. ¿Qué figura representa a 6 negras? Bueno, tenemos la redonda con puntillo. Entonces la redonda con puntillo van a ser 2 pulsos ligados. Bien, vuelvo a leer el compás de 6 octavos. Lo leo marcando con los dedos la división. Ta 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 ta. Leo el compás de 6 cuartos. Ta 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 ta. Suenan exactamente igual, porque yo lo que hice fue un poco trasladar a terreno conocido las figuras, ¿sí? Quizás yo a simple vista lo leo en 6 cuartos y digo, pará, la negra ya es como que la tengo tan acentuada y tan fijada en la mente que corresponde a un compás simple y esto viene a descolocarme todo. Entonces se los quise graficar, escribir en 6 octavos porque ya es un compás que ya tienen mucho más transitado, más conocido. Entonces, tanto 6 octavos, 6 cuartos, estos, mejor dicho, 6 compases que hice, son completamente iguales, suenan exactamente iguales, pero tengo que prestar atención al momento de escribirlos, que ya la negra no va a ser la unidad de tiempo como la tenía tan presente en los compases simples, sino que la negra va a pasar a ser como la corchea en 6 octavos, va a pasar a ser la división, y la nueva unidad de tiempo que yo voy a tener va a ser la figura que justamente englobe esas 3 negras, en este caso la blanca con puntillo. La blanca con puntillo equivale a 3 negras. Y
La redonda con puntillo equivale a todo el compás completo, ¿sí? A 6 negras en este caso. Bueno, para unir un poquito todo lo que estuvimos hablando, todo lo que estuve desarrollando, vamos a hacer una especie de cuadro en donde vamos a ir agrupando ya los nuevos compases que fuimos viendo hoy. Conocidos, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. En estos, la unidad de tiempo era la negra, entonces decir 2 cuartos o decir 2 negras, 3 cuartos o 3 negras y decir 4 cuartos y 4 negras era exactamente lo mismo. Lo que me quería decir a mí es que el acento caía cada 2 pulsos de negra o cada 3 pulsos de negra o cada 4 pulsos de negra. La negra era mi unidad de tiempo. Eran compases simples con división, ¿sí? División binaria. Lo mismo si estamos en 2 medios o en 3 medios, es lo mismo que decir 2 blancas o 3 blancas. La unidad de tiempo en el caso de 2 medios o 3 medios es la blanca, y esto me va a indicar que en el caso de 2 medios el acento cae cada 2 pulsos, cada 2 tiempos de blanca. En el caso de 3 medios, cada 3 blancas va a caer el acento, ¿sí? La unidad de tiempo es la blanca. Y algo similar sucedía cuando estábamos en el compás de 3 octavos, en donde el 8 indicaba que estábamos en un compás con denominador con corcheas. El denominador me indicaba a mí que estábamos frente a una unidad de tiempo que era la corchea, y el 3 me daba indicio que estábamos en un compás simple, en un compás con división binaria. Entonces cada 3 pulsos, unidades de tiempo de la corchea, iba a caer el acento, ¿sí? Todos estos de división binaria. Ahora bien, los otros ejemplos que vimos tenemos 6 octavos, 9 octavos y 12 octavos. En este caso son compases con división ternaria, compases de división ternaria, y la corchea en este caso no me está indicando que es la unidad de tiempo, ¿sí? Sino solamente me está indicando que con 6 corcheas, o con 9 corcheas, o con 12 corcheas, completo el compás. La corchea en este caso no va a ser la unidad de tiempo, sino que me está diciendo que con 6 corcheas, 9 corcheas o 12 corcheas yo completo el compás, pero esa corchea ahora pasaba a ser la división, ¿sí? La unidad de tiempo en este caso, en el caso de 6 octavos, 9 octavos o 12 octavos, como ya conocemos, es la negra con puntillo, ¿no? La conocemos como unidad de tiempo. Pero si estuviéramos en 6 cuartos, me está diciendo que con 6 cuartos, el 4 correspondía a la negra, con 6 negras yo completo el compás, o en este caso, por ejemplo, 9 cuartos, con 9 negras yo completo el compás, pero la negra no es la unidad de tiempo como lo teníamos visto en los compases simples, sino que la negra pasa a ser la división de esos compases, ¿sí? Solamente me está indicando que son compases ternarios, que se agrupan las figuras de A3, que su división justamente yo la marco cada 3, y que para completar ese compás voy a necesitar la cantidad que me indique en función del numerador, ¿no? Por ejemplo, el 6 como numerador, 6 negras, en 6 cuartos, con 6 negras, yo completo el compás. En 9 cuartos, con 9 negras, yo completo el compás. Y por último, ¿qué pasaría si estuviéramos en 6/16? El 16 hace referencia a la semicorchea. Entonces acá también nos enfrentamos por el numerador, que es el 6, por el numerador nos enfrentamos a un compás ternario, pero me va a indicar lo mismo, que voy a necesitar 6 semicorcheas para completar un compás, ¿sí? Los compases se
completan con 6 semicorcheas. Estos son ejemplos con los que ustedes se pueden llegar a encontrar en algunas partituras, pero sabiendo que no son los más conocidos son los que ya venimos trabajando, ¿sí? Son ejemplos un poquito más teóricos y que está bueno que lo sepan por si ustedes en algún momento se los encuentran en alguna partitura y tienen que estudiar esa obra, ¿sí? Nos vemos y espero que estén bien.